¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Está concluyendo ya la campaña electoral de las elecciones del 21. Campaña electoral de unas elecciones inciertas, en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque no van a ser decisivas, según las encuestas, para la normalización de la vida política en Cataluña, a tenor de lo que, insisto, sugieren esos sondeos, ni terminarían con el periodo de tensión rebajado, eso sí, desde la entrada en vigor del artículo 155. Hay más de un 25% de potenciales electores que están indecisos. Significa que su voto podría modificar de manera sustancial la compleja situación que están sugiriendo esas encuestas para formar gobierno. En el PP, anoche lo decía aquí en este programa, la ministra de Defensa y secretaria general, y hoy lo ha repetido Rajoy, en estos últimos compases de la campaña, están convencidos de que el resultado de los comicios va a ser mucho más generoso para sus siglas de lo que están señalando esas encuestas. En Ciudadanos también se confía en que se cumpla lo que alguna de esas encuestas les vaticinan y se conviertan en la primera fuerza política de Cataluña con los escaños suficientes como para poder sumar y formar el gobierno de la Generalitat junto al PSC y al PP. En este sentido, hoy Pedro Sánchez ya ha adelantado que si hay una mayoría alternativa al independentismo, es obligatorio que Arrimadas, Iceta y Albiol puedan ponerse de acuerdo. Iceta va a tener un buen resultado. Y están obligados a ponerse de acuerdo, ha dicho Pedro Sánchez. Veremos qué pasa. Porque quienes sin duda sí se van a poner de acuerdo para recuperar la Generalitat son los separatistas. Por más que aparentemente se estén tirando los trastos a la cabeza en este final de campaña y lo hagan el fugado Puigdemont desde Bruselas y el encarcelado Junqueras desde Extremera. Este le ha tildado a aquel de cobarde mientras está dando la cara desde la cárcel. ¿Y qué ha dicho Puigdemont? Pues le ha respondido que también él está dando la cara, pero desde el exilio. En definitiva, fuegos de artificio. Porque si el 21D suman para recuperar la Generalitat con la CUP, volverán al lugar del delito con la misma intención de perpetrar esa hoja de ruta pendiente. Y si no, al tiempo, ya verán ustedes. Las encuestas dicen también que están al borde de la mayoría absoluta. Y todos los datos además sugieren que tienen a su electorado mucho más movilizado que el electorado del constitucionalismo. Cosa que debería ser suficientemente convincente para que todos los que llenaron las calles y plazas de Barcelona a favor de la unidad constitucional de España en octubre, llenen el día 21 las urnas con sus votos. Solo así van a despejar esa tentación totalitaria del separatismo, de intentar otra aventura unilateral que siga perjudicando a la economía y al empleo de los catalanes. El jueves tienen, por tanto, una oportunidad histórica para derrotar al separatismo excluyente y supremacista. Y las oportunidades, ya saben ustedes, son para aprovecharlas y evitar después los lamentos, luego que nadie se lamente. De todo esto vamos a hablar hoy aquí en el Cascabel, evidentemente, en este cierre de campaña. Pero hay más cosas que también le vamos a ofrecer en el programa, además de ese cierre de la campaña electoral del 21 de diciembre. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, esta noche nos visita en el plató del Cascabel Clara Pardo. Ella es la presidenta de Manos Unida y viene a concienciarnos sobre un tema preocupante, escalofriante, diría yo. Se trata de la cantidad de comida que desperdiciamos día a día y para muestra un botón. Solamente les voy a dar un dato. 1/3 de nuestros alimentos termina en la basura, mientras en la otra cara de la moneda 815 millones de personas pasan hambre en nuestro planeta. El primer paso para erradicar esta situación es tomar conciencia y eso vamos a hacer con nuestra invitada de esta noche. No se lo pierdan. Ya lo saben, no se lo pierdan, pero tampoco se pierdan esto que les avanzamos ya. Instituciones penitenciarias decide trasladar a Igor el Ruso a una prisión de alta seguridad. Aislado, sin contacto con otros presos y con vigilancia 24 horas. Así han sido sus primeros días en prisión. Pero, ¿cómo es Igor el Ruso? ¿Por qué se toma la decisión de su traslado? ¿Qué comportamiento ha tenido con otros presos? Esta noche, la última hora en el Cascabel. Bueno, Marta, ya has visto. Marta Robles, buenas noches. Buenas noches. Tiempo anticiclónico. Sí. Malas noticias, malas noticias. Malas noticias del tiempo y un cierre de campaña que se cierra exactamente como se abrió, con dos bloques perfectamente diferenciados, antagónicos y enfrentados.
¿La vida sigue igual? La vida sigue igual, yo creo que sí, me temo que sí. Luego vamos a hablar, que ya sé que estoy deseando de comentar ese cierre de campaña. Javier Chicote, buenas noches también a ti. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Fátima Iglesias. Muy buenas noches, Antonio. Y Martu Garrote, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tiempo tendremos para hablar y comentar, por supuesto. Antes quiero saludar a Clara Pardo, que es la presidenta de Manos Unidas, a propósito del Día Internacional de la Solidaridad Humana que se celebra mañana, y de su campaña El mundo no necesita más comida, necesita gente más comprometida. Desde Manos Unidas, ¿qué hacen? Pues invitarnos a todos a colaborar y demostrar nuestra solidaridad con los desfavorecidos. Clara Pardo, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Creo que acaba usted de regresar de Benín, del Golfo de Nigeria, ¿verdad? Del Golfo de Guinea, perdón. Sí. Benín está al lado de Nigeria, ¿verdad? Está rodeado, la mayor frontera es con Nigeria. Con Nigeria. También con Togo y con Burkina Faso y con Níger al norte. Bueno, ¿qué ha estado usted haciendo ahí? Pues hemos estado visitando proyectos de los que normalmente financiamos nosotros y la verdad es que es un país que yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está, no sabe ni en qué consiste, pero no pueden saber la pobreza que hay. Hay 9 millones de personas, de los cuales el 50% son menores de 18 años y de ellos... ¿El 50% de los ciudadanos de Benín? Menores de 18 años y además con una esperanza de vida de 51 años, 52. Y el 66% de esos jóvenes trabajan en unas condiciones durísimas. ¿Pero en qué trabajan? Claro. Pues mira, la mitad de las veces son como vendidos por la familia o cedidos o engañados, pues para conseguir un mínimo trabajo hay un mercado en el centro de Cotonú, la capital, el Dantepca, que es tremendo. Es unas condiciones infrahumanas donde unos chicos de 10, 12 años que pesan poquísimo, pues son muy pequeñitos, cargan sacos de cebollas, cargan piedras, se dedican a moler piedra en unas condiciones súper perjudiciales para su salud y cobrando 50 céntimos al día. Duermen 50 céntimos al día. Duermen allí mismo. Es una capa de basura con un poquito de arena por encima, donde cuando llueve la basura sube, las fotos son dramáticas y encima duermen mal. Los niños nos lo contaban. Dice, yo no duermo tranquilo porque sé que me van a robar. Paso peligro. Entonces, nuestros proyectos que hacemos allí con salesianos... ¿Qué proyectos se están haciendo allí? Pues en este momento en Cotonú un proyecto maravilloso con salesianos, una casa que se llama Margarit, que es donde acogen a los niños para que vayan a dormir, para que tengan un sitio donde dormir tranquilos. Cuando llegan allí les recogen el dinero para que ni siquiera haya tentaciones entre ellos de robarse, porque les da tranquilidad, les dan un sitio donde poder jugar, ni siquiera les pueden dar de comer porque saben que la comida la llevarían para venderla. Es una situación dramática. Y también se les da una formación profesional que les permite un futuro. Estuvimos con un panadero, por ejemplo, un niño que había estudiado panadería, que con lo que ganaba al mes, 90 euros al mes, y él decía que estaba encantado porque era capaz de darle educación a sus hermanos. Claro, es que 90 euros al mes. Es una fortuna. Por lo menos es un dinero, efectivamente, es un dinero. Por eso que abre horizontes de esperanza enormes. Intenta evitar que sus hermanos pasen por lo que ha tenido que pasar él. Es darles esperanza, es por lo menos sacar algunos niños de esa situación. Manos Unidas apuesta fundamentalmente por proyectos que beneficien, favorezcan el crecimiento de esos niños desde el punto de vista laboral, profesional y también de mujeres que son las más desfavorecidas. Por supuesto, en esas zonas por supuesto. Un proyecto de Salesianas maravilloso que es sacar a las niñas, que encima muchas veces son niñas madre, niñas víctimas de violencia sexual, que con 13, 14 años han tenido un bebé y que no saben qué hacer con él y están allí acogidas en unas casas en las que se las protege y una vez más se les da una formación después, una formación en pastelería, en cocina, que les permite tener un futuro. Y además también, por supuesto, cuidados higiénicos a sus hijos y de salud, para que tengan que cuidarlos. Proyectos de formación de mujeres para darles oficios. Son múltiples proyectos. Normalmente nos apoyamos en los misioneros que están allí y que son los que les permiten dar una esperanza en esa situación de tanta tristeza. ¿Cómo son los cooperantes, la gente que colabora con Manos Unidas en esas zonas del mundo que ustedes Pues principalmente misioneros. Misioneros, fundamentalmente. Fundamentalmente, también trabajamos con organizaciones laicas, pero principalmente misioneros, que están allí, que no se van cuando hay guerras, que no se van cuando hay ébola. Yo siempre lo digo, pero el primer viaje que yo hice de proyectos en Manos Unidas hace muchos años, en el 2003, fue a Sierra Leona, que acababa de salir de la guerra. Y los únicos que se habían quedado allí eran los misioneros. Claro. Todo el mundo había salido huyendo y las ONGs empezaban a volver. En aquella época los que estaban en la guerra eran los misioneros y nosotros habíamos apoyado a esos misioneros durante la guerra.
en la India, en la zona de Orissa, cuando han tenido que salir huyendo los cristianos, las misioneras siguen allí, las monjas. O sea, pues yo creo que somos la ONG de la Iglesia Católica y nos apoyamos para el desarrollo y nos podemos apoyar en esa gran red que hay en el mundo de misioneros. ¿Y las infraestructuras cómo las montan de la nada ustedes? Porque estamos hablando de países y zonas donde no hay electricidad, no hay agua corriente por supuesto, donde no hay comunicaciones de ningún tipo, carreteras. O sea, ¿cómo llegan a llevar esas infraestructuras que luego germinan pues puedes tardar 4 horas o 3 horas en hacer 60 kilómetros por una que no es carretera, es una pista. Entonces llegas allí, pero se transporta pues el material suficiente para construir una escuela o para construir un dispensario y, por supuesto, también para llevar agua. Por ejemplo, en Benín ahora, pero en muchísimos sitios, ayudamos a hacer pozos para que tengan agua limpia, agua sana que les permita evitar enfermedades, tener mejores cosechas porque pueden regar con ello. Suelen ser pozos comunitarios, además, que ellos utilizan y permite crear comunidad entre todos los habitantes de una aldea. Ellos se responsabilizan luego de estar allí y se lleva pues con mucho esfuerzo. ¿Y la alimentación básica, por ejemplo, en Benín, en esos lugares donde usted ha estado? Pues es básicamente vegetal, o sea, no hay carne, no hay huevos, es muy básica, muy básica. Mucho que los niños coman una vez al día. Se les intenta en las escuelas en las que se les recoge. ¿Pero qué tipo de comida? Pues la comida local, la mandioca, el ñame, molido, en otros países solo es el arroz, o sea, lo más básico. ¿No tienen acceso a otros alimentos complementarios? Pues muchas veces, por ejemplo, en las escuelas se les permite que 2 veces a la semana tengan pollo o huevos, o sea, por darles proteína. Claro. También en Benín, como es, bueno, por lo menos en la zona de Cotonú, que es costero, pues hay pesca, pero vamos, pero muy básico. El mercado que comento, se ve el pescado y lo último que haríamos nosotros sería comérnoslo, claro, porque es pescado unas condiciones horrorosas, insalubres, completamente insalubres. Sí. Y usted conoce también Asia, ya ha visto proyectos de Manos Unidas en Asia. Si compara la situación de Asia con África, ¿dónde están peor, sinceramente? Yo creo que sinceramente en África. En África peor. En África. Lo que pasa es que Asia es el país de los grandes contrastes. La India, por ejemplo, es el país de los grandes contrastes. Es un país muy rico, que tiene mucha riqueza y que está entre las grandes potencias, pero de un país de 1.200 millones de personas, 700 millones están bajo el umbral de la pobreza. Entonces no se puede comparar pues, los grandes centros urbanos. Hyderabad es uno de los centros tecnológicos de donde salen un montón de ingenieros, con de repente los slums, lo que son los suburbios de las ciudades, donde la gente vive hacinada, sin condiciones, sin agua, sin electricidad. Entonces las zonas rurales, sobre todo, pues ahí no llega la electricidad. Tú vas con un móvil incluso de local y no llega la telefonía móvil a los sitios más lejanos. Y allí estamos nosotros. Yo creo que yo para mí el gran aliciente, yo de lo que me siento especialmente orgullosa de Manos Unidas es que llegamos donde mucha gente no puede llegar. ¿Cuántos proyectos están ustedes desarrollando ahora mismo en el mundo? Este año hemos cerrado creo que con 600 proyectos. 600. Aproximadamente. ¿Qué inversión supone desde el punto de vista presupuestario? Pues casi 40 millones de euros. 40 millones de euros. 40 millones de euros. ¿Y cooperantes cuántos están trabajando en esos proyectos? Nosotros estamos en Manos Unidas. Manos Unidas solo está en España y somos 5.000 voluntarios y somos 5.200 personas prácticamente. Y luego lo que pasa es que nos estamos apoyando pues, en 600 proyectos pues, en todos los misioneros que están repartidos, o ONGs que están repartidos por todo el mundo, que llegan a muchísimos más, a todos los sitios. ¿Y esos proyectos los fijan aquí, sobre el terreno en España, para trasladarlos al lugar? Nunca. ¿O ven las necesidades? Una vez que ven las necesidades, podemos acometerlos. Nosotros no podemos llegar a un país y decirles... ¿Qué tiempo tardan, por ejemplo, desde que se planifica hasta que se desarrolla el proyecto en cuestión? ¿De qué tiempo estamos hablando? Depende completamente de cómo es el proyecto. Por ejemplo, cuando hay una escuela... ¿Un proyecto tipo? Es que son muy variados. Cuando hay un proyecto, cuando hay una escuela que está funcionando y que te piden 2 aulas más y hemos trabajado ya con esas contraparte, pues a lo mejor se puede tardar 3-4 meses en aprobar ese proyecto. Normalmente siempre se visitan antes para estar seguro de la necesidad de ese proyecto. Cuando son proyectos nuevos con contrapartes nuevas que queremos visitar, pues se tarda más. O sea, se puede tardar entre 3-4 meses desde que llega un proyecto a un año y pico, si no estamos seguros, queremos visitarlos, luego les pedimos muchísimas garantías, que nos digan cartas de los beneficiarios, un aval local. Necesitamos unas ciertas garantías para saber que los proyectos van a funcionar. ¿Y a cuántas personas se está atendiendo ahora mismo Manos Unidas gracias a esos proyectos? Pues aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas, en todo el mundo. En todo el mundo. Especialmente en África, me imagino, y en esa zona de Asia, ¿no? Bueno, en África, Asia y también en Latinoamérica. En América,
También en Latinoamérica. En América hispana. Sí, bueno, hispana. La América hispana, fundamentalmente. Sí. Dígame una cosa, mañana es ese Día de Solidaridad Internacional. En el contexto de esa campaña no necesitan tanto alimentos como el compromiso de aquellos que quieran cooperar. ¿Qué es lo que están pidiendo a los cooperantes, a los colaboradores, a nosotros? Pues nosotros lo primero una de las misiones de Manos Unidas es la sensibilización de la población española, para que la gente no mire a un lado. Cuando en el telediario en los terremotos, sacan esas imágenes de pobreza, a la gente no le interesa hacer zapping y buscar el fútbol. Entonces, bueno, pues que no miren al lado y sean conscientes de la situación que hay en el mundo, que hay, como he dicho antes, 815 millones de personas que pasan hambre. Es 1 de cada 9 personas en el mundo pasa hambre. Y mientras tanto estamos desperdiciando 1/3 de los alimentos. O sea, es una auténtica aberración. No nos lo podemos permitir. 1/3 de los alimentos que producimos en todo el mundo. En todo el mundo. Se desperdicia, se tira. Se tira. Desde la cadena de producción, porque no está bien, o por mala conservación, o por el transporte, y luego en nuestras casas, o en los comedores, o en los restaurantes. O sea, si es que todos estamos viendo los cubos de basura, como están 1/3 de los alimentos, y hay alimentos de sobra para alimentar a la población y solo los estamos tirando. Y hay 815 millones que pasan hambre. Y entonces nosotros pedimos que la gente sea consciente de ello, pero que la gente también cambie sus estilos de vida, cambie su forma de que no sea un consumo inmediato, y luego también pedimos ayuda. En este momento que la Navidad, estamos todos comprando... ¿Creen que somos más solidarios con la Navidad, los españoles? Sí que lo somos, sí que lo somos, pero creo que lo tenemos que ser más. Tenemos que no olvidarlo, que todos estamos pensando qué pongo en la comida de Navidad, si compro más turrón, si compro más no sé qué, y hay gente que no es que compre una comida de Navidad, es que no tiene una comida para ese día. Bueno, pues que cuando estemos haciendo acopio de golosinas, de las chuches especiales, o el champán más caro, o el producto más caro, pensemos en toda esa gente que está pasando hambre. Y una parte de ese presupuesto lo destinemos a Manos Unidas. Por favor. ¿Se puede enviar a través de alguna cuenta especial que tenga abierta en estos momentos Manos Unidas? No, las cuentas habituales de Manos Unidas, no hay una cuenta especial. Y luego, aparte, ahora que estamos aquí... O sea, que eso está permanentemente. Permanentemente abierta, y además estamos encantados de recibir, y además, bueno, es que yo creo que la gente, además sí que en la campaña de Navidad suele ser muy solidaria. Pero bueno, yo creo que no lo olviden, que hay mucha hambre en el mundo, además, desgraciadamente, las guerras, el cambio climático está provocando que la cifra de personas que pasan hambre está creciendo. Es la primera vez en muchos años que el informe de la FAO ha subido 40 millones de personas. Eso a mí me parece dramático, que en vez de bajar, que en vez de que el mundo estemos más comprometidos para reducir esa cifra que podríamos solucionar, que esté subiendo. Yo creo que eso no lo podemos olvidar. Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas, gracias, le deseamos todo el éxito del mundo en esta campaña. Muchísimas gracias. Y aprovechando la Navidad, seguro que habrá una respuesta extraordinaria. Estoy segura. Muy generosa y extraordinaria por parte de todos los españoles. Gracias y suerte. Gracias. Éxito. Estamos de vuelta enseguida, hasta ahora mismo. Y vamos con lo que nos ocupa a esta hora de la noche, porque falta 1 hora y 15 minutos para cerrar la campaña electoral de Cataluña de este 21 de diciembre, elecciones el próximo jueves, y tú decías, Marta, dice, la vida va a seguir igual después. Pues claro que sí. A tenor de lo que dicen las encuestas, me temo que no va a cambiar nada. Nada, esto, ¿no? Y además yo creo que es que va a ser ingobernable de momento. Sí. Si tenemos suerte y no se repiten las elecciones, que eso es algo que entra dentro de lo posible todavía, pero es que va a ser muy complicado, A menos que, como tú dices, que haya los pactos de esos bloques. Hay gente que dice que... la sorpresa de que los indecisos digan, esto va a cambiar porque... vamos a llenar las urnas eso también a favor del bloque constitucional. Pero luego sabes que... qué sorpresa más agradable. Luego sabes que hay quien apuesta porque de pronto, pues yo qué sé, IZ pactara con RC y con los comunes y entonces hicieran otro tripartito. En fin, aquí hay muchas opciones. Hoy ha dicho Pedro Sánchez que si suma hay una mayoría alternativa al independentismo, sería imperdonable que no pactaran y se formaran gobierno aquellos que forman parte de la unidad constitucional de España. Bueno, es un aviso a navegante. Vamos a ver, porque luego donde dicen digo... Claro. A ver, Javier, el jueves tu titular sobre este cierre de campaña, venga. Hablaba con un autónomo de un pueblo de Barcelona, no nacionalista él, y decía, mucho cuidado a que las elecciones sean un jueves.
para que el constitucionalismo gane hace falta una participación alta, y me decía, mira, los independentistas van a ir todos a votar. Por ejemplo, funcionarios, que hay un porcentaje muy alto de independentistas, van a tener sus horas libres, va a ir todo el mundo a votar. Sí que mucho más ¿Están más movilizados los independentistas que los yo creo que están más movilizados porque son más militantes, porque han estado en las calles, y entre la abstención estoy completamente seguro que entre los que dicen, bueno, oye, pues si yo no voy a votar no pasa nada, esto es un mal que tienen más los no independentistas que los independentistas. ¿Pero este año también tú crees? Y este me decía, sí, incluso este año, me decía, es un jueves, dice, yo soy autónomo, oye, yo voy a intentar votar, pero que es que obviamente no podía ser el domingo las elecciones. ¿Cuánto tiempo le van a dar para votar? 4 horas. En 4 horas tienen que ejercer el voto. Bueno, yo creo que en 4 horas hay tiempo suficiente para poder el problema es que tienen que ejer el voto donde vivan, en su colegio electoral de su domicilio, claro, con lo cual los que vivan o trabajen en las áreas urbanas, fenomenal, porque si van cerca, pero aquellos que estén más lejos pierden 4 horas. Hoy se quejaban los autónomos por eso, si haya tenido interés, ha ido y ha votado por correo, y que lo has hecho en tu ratillo de tiempo libre y ya está. Quiero decir que, si hay voluntad, hay voto, que tampoco, decir que no tienes que cruzar andando por una pista de 60 ni cruzar un río con cocodrilos para ir a votar, ¿sabes? Pero que lo favorezcan no está nada mal. Pero quiero decir, si estamos hablando de que va a haber una participación en torno al 80%, que es una barbaridad, aunque hubiera el 70%, ya es muchísima participación, quiero decir, que el que quiere votar va a votar, y el que no va a votar es porque no quiere, no es porque no puede, en su mayoría. Lo que pasa es que todo el mundo va poniéndose parche. Yo creo que todo... Pues nadie podrá lamentar después un mal resultado, porque no salga lo que ellos querían. Pero todos los resultados tienen la oportunidad de llenar las urnas. Pero tú fíjate, todos los resultados que se van a dar son buenos y malos a la vez. Es decir, si tú dices, ¿va a tener buen resultado Esquerra? Sí, va a tener Esquerra muy bueno, pero no le va a ser suficiente. ¿Va a tener buen resultado? Eso es lo que dicen las encuestas. Bueno, la impresión de las encuestas y la impresión. ¿Va a tener buen resultado el PSD? Pues un poco sí, porque va a subir un poco, pero muy pobre porque está muy pobre. O sea, todo va a ser bueno y malo, lo mires por donde lo mires. Entonces, todo el mundo está ya buscando ponerse parche. No, ha habido... Lo mío ha sido peor porque era jueves. A mí me ha venido muy mal porque el mío estaba en la cárcel. A mí me ha venido mal porque la mía se quedó afónica. Todo el mundo ya está buscando una excusa por si acaso. Una de lo que más claro tienen los demoscópicos, por lo menos yo con los que abro, es la incertidumbre total que arrastra estas elecciones. Si algo se tiene claro, es verdad que hay mucho voto oculto, que eso puede favorecer a partidos constitucionalistas, porque en el caso del PP siempre lo ha favorecido, por ejemplo, pero en esta ocasión puede favorecer, ojo, también al bloque soberanista. Y luego, lo otro que hay bastante certidumbre es que efectivamente va a haber una gran participación. Pues si en el 2007 hubo una participación de aproximadamente el 60%, en el 2010 llegó al 70%, creo que en el 2015 fue aproximadamente del 77%. Está muy bien. Ahora llegaríamos al 80%. Esos son 200.000 votos más. Que, ojo, pueden beneficiar a los constitucionalistas, pero puede que ocurra lo contrario. Y recuerdo las elecciones de 2007 en el País Vasco, cuando se hizo una llamada mayoritaria a la participación y benefició al PNV en vez de a los partidos más tradicionales. Lo que parece complicado es que se dice que hay voto oculto del PP, pero parece que el PP en Cataluña lo tiene muy, muy complicado. Y eso que ha ido Superman, es decir, ha ido la última encuesta que viene hoy de Andorra le rebaja todavía 3 o 4. Hombre, es que el voto útil va a hacer daño. Si yo fuera votante de derechas en Cataluña, votaría Ciudadanos, que es un poco de derechas y que tiene muchas más posibilidades. Un poco de izquierdas. El PP sostiene precisamente que por eso he dicho que es un poco de derechas. Es un poco de mucho voto oculto y luego, sin embargo, saca mejor resultado de lo que las encuestas, por lo menos en Cataluña, pero es que el problema del voto útil esta vez y señalan cada vez que hay elecciones. Eso ocurre también con el PSC, por cierto, también, que va siempre mejor luego, da mejores resultados de lo que dan los PSC. Pues llegamos al cierre de la campaña electoral. Curiosamente, estamos ante unas elecciones en las que ninguno de los partidos separatistas, por supuesto, ha ofrecido soluciones a los problemas reales de los ciudadanos en Cataluña. Ninguno ha apostado por políticas sociales, ni ha valorado desde el punto de vista económico qué le conviene a Cataluña para mejorar el bienestar de los ciudadanos y para seguir bajando las cifras del paro. Y del otro lado, es verdad que han intentado debatir con estos separatistas que solo les interesa, el único objetivo es la independencia, como si eso fuera el bálsamo de Fierabras para acabar con todos los problemas del mundo,
y del otro bloque, el bloque constitucionalista, diga, vamos a hablar de lo que le interesa a los ciudadanos, no pueden, de los problemas de los ciudadanos. Los separatistas, cuando se han recortado, por ejemplo, pero estás pidiendo una cosa que en hospitales, cuando se han cerrado Antonio, estás pidiendo una cosa que es un imposible. Los separatistas ahora mismo solamente tienen una cosa en la cabeza. Y además, de hecho, fíjate, los mensajes que están calando, que te estaba diciendo antes, como el mensaje de el nuestro presidente. Si ese presidente no es un presidente, ese señor está cesado y además cuando llegue a España se irá a la cárcel directamente. Pero da igual, da lo mismo. Los mensajes siguen siendo constantemente los mismos. Y si además son repetidos. ¿Habéis visto algún cambio? No, de todas maneras. En las declaraciones no ha habido ningún cambio. De todas maneras, si algo nos deja claro esta campaña es que el voto nacionalista no vota de acuerdo a los programas electorales o de acuerdo a la razón. Y desde luego, si atiendes a las cifras, hay un 26%, solo un 26% del electorado nacionalista independentista que está preocupado por la economía o por la situación económica. Un 26%. Claro. De los que votan a los partidos separatistas o secesionistas. Solamente están convencidos de que el momento de que llegue el independentismo, todas las empresas volverán y la situación en Cataluña económica se normalizará. Fátima, hoy había un informe magnífico del País en el que otra vez han basado su campaña en mentiras. Han mentido, es que a sabiendas que lo estaban haciendo para intentar convencer. Va a haber unos datos económicos que se van a conocer en breve, que se harán oficiales en breve, de los que nos ha llegado alguna filtración, en el que rebajan a la mitad el crecimiento del PIB en Cataluña. Ha habido 17.000 parados más en octubre y 4.000 en noviembre. Pero lo saben, pero da igual, porque ¿sabes lo que pasa? Que el mensaje ha sido justo el contrario durante todo este tiempo. El mensaje ha sido, no os preocupéis, que esto no es, si las empresas se han ido, ha sido porque el gobierno central tiene la culpa. La culpa de que porque se nos esté pasando pero eso no cuela, se lo creen, ya no cuela. Lo que pasa es que es el argumento de ellos. Según las estadísticas, están diciendo, Antonio, que hay presos políticos, cuando obviamente en España no hay presos políticos, pero lo dicen de verdad y se lo están creyendo. Sí que ha habido un resquebrajamiento entre Oriol Junqueras y Puigdemont, que es más o menos normal en la evolución de la campaña, al igual que todo empezó muy polarizado, todos juntos los de independentistas, todos juntos los no independentistas, se fueron resquebrajando, pero es que tenemos que pensar en más allá después de las elecciones. O Puigdemont o Junqueras tienen muchísimo que perder, porque ellos están con una instrucción judicial que va a durar unos meses más, que habrá un momento que el juez del Tribunal Supremo cierre esa instrucción, que pida los escritos de acusación, y ahí, si tú eres el presidente de la Generalitat, si Oriol Junqueras es presidente de la Generalitat, asume esa situación, ese fin de instrucción, ese llevar al banquillo con un cartel buenísimo de cara a la propaganda internacional. Incluso yo soy el presidente de la Generalitat y me quieren condenar a una inhabilitación. Y si Puigdemont no lo es, no es absolutamente nadie. O sea, Puigdemont es un fósforo que se termina porque si no es presidente de la Generalitat, algún día volverá y se le está detendrá. convencido de que si sale elegido como una de las fuerzas mayoritarias, se va a producir, él lo piensa así, se va a producir un movimiento internacional, es lo que piensa, de apoyo a Puigdemont, que va a hacer que pida el indulto, o que le tengan que dar forzosamente el indulto para, según sus palabras, restituir el legítimo gobierno de la Generalitat. Eso es lo que opina y, de hecho, él está dispuesto a volver a España en el momento en el que el partido Junts per Catalunya sea, según él, el más votado. A mí me cuentan que... Pero ellos también estaban convencidos, acordados todos, que... Y haciendo el paripé del 1 de octubre y diciendo que votaban 2 millones de personas, que lo de los 2 millones de personas del 1 de octubre de verdad clama al cielo, pero lo repite. Ya lo hemos dado por bueno hasta los que no nos lo creemos. Oiga, que no fueron a votar 2 millones de personas. Pero si esos datos los tenían antes del referéndum. Digo, pero que antes la estrategia era, vamos a decir que han venido 2 millones y Europa entera, el mundo entero clamará por la independencia de Cataluña. Oye, han dicho que han venido 2 millones de personas. Y nada. Ha habido 7 incidentes con policía que se han magnificado y parece que esto era Tiananmen y había unos pobres indefensos delante de los tanques y tal, que no es verdad, pero bueno, se han reproducido por todo el mundo. Y ha hecho mucho daño. Sí, y ha hecho daño durante unos días, porque al tercer o el cuarto día ya estaban diciendo la mitad son noticias falsas, es una exageración. Reconocimientos internacionales a Puigdemont, ninguno. Apoyos a la independencia de Cataluña, ninguno. Apoyo explícito al gobierno de España y a la Unidad de España, apoyos ninguno, pero daño a la imagen de España mucho, porque por ejemplo ha afectado para el tema del turismo. Y se ha ido la Agencia Europea del Medicamento, que era buena para todos nosotros, y no van a venir los de los coches de Tesla. Pero lo que quiero decir es
si tú has basado la estrategia de la Declaración Unilateral de Independencia en que habría un reconocimiento internacional y el clamor y tal y cual, y los únicos que te apoyan son los ultras de Bélgica, digo yo que te tienes que replantear que el pasado mañana va a ser lo mismo. Quiero decir, ha sido lo mismo ayer, es lo mismo hoy. Quiero decir, la realidad es tozuda. Darte con la pared una vez, 2 veces, 3 veces tiene sentido. Cuando te das 15 es que eres memo. Si vuelven a sacar mayoría en escaños, que la pueden sacar, yo creo que en votos lo que en sí votos que nos podemos no. agarrar, porque en votos en el mejor de los casos va a ser para ellos un 47% aproximadamente, 47-48 se atreve alguna encuesta, pero sí pueden ganar en escaños, podrían ganar en escaños. Las últimas que están publicando en Andorra les dan una victoria en escaños. Entonces, su argumento es sencillo. Hemos vuelto a ganar los independentistas, por lo menos tenemos que forzar al Estado. La clave, en cualquier caso, el día 21 es que el separatismo pierda su hegemonía. Vamos a ver qué pasa. Que desde luego no consiga la mayoría absoluta. Si no la consigue ya es un paso importante. Si además, efectivamente, Ciudadanos consigue convertirse en la primera fuerza política de Cataluña en número de votos, y si es en escaño mucho mejor, evidentemente, y a partir de ahí vamos a ver si es posible algún pacto de gobierno que no sea necesariamente el que de nuevo lleve al separatismo a la Generalitat. A ver si es posible, tenga o no mayoría. El 21 estaremos muy pendientes, lógicamente, de las elecciones y se lo contaremos. Y mañana, por supuesto, todavía, en la jornada de reflexión, algo habrá que contar, que todavía no acaba aquí la cosa. Tenemos más cosas de interés en relación con Cataluña que ahora se las ofreceremos, pero antes hablaremos, por cierto, de ese espionaje extraño, sorprendente, que se está denunciando y que los Mossos d'Esquadra han practicado, según las denuncias que vamos conociendo, incluso hasta con propios compañeros suyos. Y tenemos a una persona que va a contarnos cómo él también fue espiado, el responsable de un sindicato policial de los Mossos, y nos va a contar por qué cree que le espiaron y le siguieron sus propios compañeros. Quizá porque no sea independentista. Bueno, de eso hablaremos enseguida. Pero antes voy a recordarles que hay un reloj magnífico que es un homenaje a la Policía Nacional y especialmente a su unidad. Voy a trasladarle inmediatamente a Juan Baño, que es el especialista de información de interior de la cadena COPE. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio y compañeros. Responde a esas preguntas que nos hemos hecho en nuestro avance sobre Igor el Ruso. ¿Has escuchado, no? Bueno, pues Igor... Sí, perfectamente. Igor el Ruso es un individuo que, como ya supimos la semana pasada, pues descubrimos un criminal en toda regla, un tío con mucho pasado, con muertos en sus espaldas, al menos 3 casos en Italia, con un robo con abuso sexual, con violencia sexual de por medio, y un tío que después intentó repetir en España pues lo que sabía hacer. Estaba llevando a cabo la misma práctica que había llevado a cabo en Italia. Era buscado, por supuesto, en Italia por los servicios de inteligencia, por la policía. Los vecinos estaban absolutamente aterrorizados por las zonas en las que se les suponía que podía pasar. Incluso le dejaban comida cerca para que comiera y no molestara. Un criminal en toda regla. En este momento está en prisión, gracias a Dios, después de la intervención de la Guardia Civil y después terriblemente de esas consecuencias tremendas de haber sumado 3 muertos más en nuestro país a su lista de crímenes. Y está en la cárcel de Teruel, es donde fue enviado por la juez del juzgado número 2 de Alcañiz, y en este instante pendientes en cualquier momento de que pueda ser trasladado a otra prisión. Presumiblemente esa prisión va a ser en Zuera, en Zaragoza. En Teruel, pues es una prisión del año 1951, es un centro viejo, pero está reformado por completo, que nadie piense que es que en Teruel tiene una prisión que se está cayendo prácticamente, que las puertas casi no tienen rejas. No, está en una prisión y en una celda de alta seguridad, por así decir. Está en aislamiento, una puerta doble, una puerta con una ventanilla para poder darle la comida, porque ningún funcionario tiene un contacto directo, digamos, con él, y con una puerta también de rejas junto a esa sólida, y tiene su patio donde puede salir, también limitado para los presos que puedan estar en aislamiento, como sería el caso. Son unas 10 celdas aproximadamente dedicadas a ingresos y aislamiento, pero esa prisión, Antonio, no reúne las condiciones porque la estructura del edificio está pensado más para presos pues en un régimen casi cercano al 3er grado. Por ejemplo, para pasar con el preso al médico habría que circular por la zona sociocultural, habría que cerrar esa parte al resto de presos. Por ejemplo, en la cárcel tiene unos 12-15 funcionarios de turno al día.
día, los turnos son de 12-15 funcionarios, él solo necesita que estén pendientes de 2 a 4 funcionarios. Por ejemplo, cuando sale al patio, si decide salir, pues tiene que estar 4 funcionarios pendientes de él. Cada hora un funcionario tiene que revisar su situación en la celda, además de tener un control por cámara. Por lo tanto, necesita una atención, bueno, eso además de que los funcionarios en Teruel no tienen el complemento específico que recibe el funcionario que atiende a un preso de esa peligrosidad. Por lo tanto, todas esas razones aconsejan un cambio pronto a otra prisión, pero teniendo en cuenta que la juez que entiende del caso está en Alcañiz y puede ser requerido en cualquier momento para cualquier pesquisa, para cualquier diligencia, y habrá que transportarlo. Bueno, vamos a pensar, parece ser que va a ser en la prisión de Ceuta, que daría unos 100 kilómetros, y ese transporte, ese traslado se va a hacer pues de una manera discreta. Probablemente nos enteremos cuando ya se haya producido. Es un transporte especial, evidentemente por las condiciones del preso, y se puede producir en cualquier momento, Antonio. No sé si has leído, Juan, el caso de la esposa de José Luis Iranzo. Es la persona que fallece, que es asesinada por Igor el Ruso, junto a los 2 guardias civiles. La viuda de este ganadero ha respondido hoy a unas declaraciones del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y de luego se ha quejado amargamente de que no estaba preparada la situación para afrontar un operativo con un personaje que ya era susceptible por su peligrosidad, dado lo que había pasado varios días antes. El hecho de que hubiera disparado de forma inopinada a aquellos que se le acercaron a la casa que querían abrir. Lo he leído con enorme pena, porque una víctima siempre tiene razón, y probablemente también tenga algo de razón en lo que dice esa pobre mujer. Un criminal así es un desafío para cualquier país. Para Italia lo fue, y para algún otro país. Y para España pues no iba a ser menos, también es un desafío. Lamentablemente el Teruel también existe, pues lo ha querido subrayar un criminal. Fíjate, una tierra de la que a veces injustamente nos acordamos tan poco, se vino a acordar de esa tierra tan querida una bestia como este individuo, colocándole su agenda para estar ahí unos días y llevando a cabo la misma práctica que había llevado a cabo, como te decía antes, en el territorio de Italia. Es un desafío muy importante para cualquier fuerza y cuerpo de seguridad tener que responder ante esto, pero hay una realidad. El día 5 de diciembre se produjeron 2 víctimas graves por un individuo que les disparó casi a quemarropa para intentar asesinarles, y se dio a la fuga. Y después prácticamente hemos tenido un goteo de robos. De robos en la misma zona, de avistamientos, porque hubo personas que denunciaron a la Guardia Civil muy cerquita de ese lugar que habían visto a un hombre de unas características parecidas también en el entorno de su vivienda, de madrugada, y tuvo que acudir a la Guardia Civil. Y después otro que le creía ver, alguien que vio que en su casa habían entrado por la ventana rompiéndola, habían comido unos frutos secos en una mesa, habían dejado unos restos y se habían marchado. Es decir, había indicios de que el individuo continuaba ahí. Y prueba de que la Guardia Civil y los responsables policiales eran conscientes de esto es que había un operativo en marcha, y ese día se estaba trabajando. 10 días más tarde de aquellos hechos del 5 se estaba trabajando en ello, pero evidentemente no se calibró bien la enorme gravedad del sujeto que se tenía delante, y es de lo que se queja la viuda. Claro. Mi marido no sabía de qué se trataba justamente, alguien no le dio esa voz de alerta, y él era de los que iban a ayudar a la Guardia Civil, porque el hombre se conocía, eso es complicado, las parcelas están distribuidas, cada una de un dueño, de un propietario, tal, y él las conocía y fue a ayudar a la Guardia Civil, y se encontró con la muerte de frente. Es evidente que una víctima en esas condiciones tiene que quejarse si alguien no pudo hacer algo más, y lo mismo se han quejado los agricultores de Aragón hoy, que era compañero este hombre, Iranzo, era miembro de esa asociación, de esa unión de agricultores y ganaderos de Aragón, y se quejan de esto, y además amargamente, y dicen, si esto del 5 ocurre en Madrid, en 2 días está detenido. Oiga usted, igual tiene algo de razón. Yo sé que los equipos Roca, mira, Antonio, falta personal en todos los sitios, y falta personal en la Guardia Civil, y falta personal en Teruel. ¿Cómo no? No iba a faltar personal en Teruel, por Dios. Y yo te digo, mira, los equipos Roca, robos en el campo de la Guardia Civil, tenían 3 hombres destinados en Alcañiz a ese trabajo. Ahora queda 1. Los 2 están ya, los pobres, enterrados. Juan Baño, gracias. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Adiós, hasta luego. Javier, ¿tú has seguido el tema? Sí, bueno, no he escrito sobre ello, pero he seguido este tipo
No es reconducible. Ahora pues le vamos a tener que dar de comer durante una buena temporada y es un criminal profesional. Se le va a juzgar en España y probablemente, bueno, seguramente se le condenará porque ya ha reconocido los crímenes y luego se le tiene que enviar a Italia. Claro, la posibilidad es enviarlo a Italia mientras está cumpliendo condena en España para que sea juzgado en Italia, sentenciado en Italia, vuelve a España a terminar de cumplir su condena y después ya se lo enviaríamos de nuevo a los italianos para que cumpla la condena por los asesinatos de Italia. Hay que decir que en Italia este fue el mayor dispositivo puesto en marcha por las autoridades italianas para localizar a una persona fuera de la mafia. Sin contar operaciones antimafia, fue terrible el daño que causó y los dispositivos que... ¿Cuántos años de condena tenía en Italia? ¿45? En Italia no, le tienen que juzgar todavía. En Italia está pendiente de juicio. En fin, bueno, hemos hablado de esos espionajes, supuestos espionajes que ha desarrollado los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, que han incluido a algunos colegas suyos. En este caso contamos con la denuncia de David José Mañas, que es el secretario general del Sindicato Policial de Cataluña, y se ha quejado de que también ha sido objeto de seguimiento, de investigación, de espionaje. José Luis Pérez, ¿de qué va todo esto? Gemma Hasen. Aquella furgoneta que casi contábamos en directo hace unas cuantas semanas aquí en los informativos de 13, aquella furgoneta repleta de documentos que los Mossos d'Esquadra trataban de llevar a una incineradora que miembros de la Policía Nacional detuvieron. Posteriormente, una vez que obtuvieron el permiso del juez, abrieron y se incautaron de esos documentos. Todo proviene de ahí. Ahora verás, pero efectivamente tenemos ya la primera denuncia de alguien que dice que se ha sentido espiado por los Mossos d'Esquadra. Pero, ¿quién y por qué denuncia? El denunciante es un dirigente sindical de los Mossos que se querella, en concreto es David José Mañas, como decías, y es secretario general del Sindicato de Policías de Cataluña. Además denuncia que también no solo le espiaron a él, que también espiaron a su exmujer y que espiaron, dice, a su hijo que es un adolescente. ¿Y por qué sostiene en la denuncia que fue espiado? ¿Por qué ha llevado este asunto a los tribunales? Dice que le espiaron los Mossos d'Esquadra por su posición independiente, la suya personal y la posición independiente del sindicato al que representa, insisto, el Sindicato de Policías de Cataluña. Llega a decir que les piratearon la web oficial del sindicato y efectivamente, como te decía, todo nos conduce a esos documentos incinerados. Dice que la base de su denuncia está en esos documentos que los Mossos d'Esquadra trataban de llevar a una incineradora para hacer desaparecer. Bueno, pues tenemos a David José Mañas en Hospitales, creo que está. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, ¿cómo se enteró usted, por cierto, que fue objeto de ese seguimiento, de ese espionaje? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo conoce? Bien, en un principio apareció en un periódico, concretamente El Mundo, el sábado, como que en la furgoneta esa, en los documentos que se incautaron en esa furgoneta por parte del Cuerpo Nacional de Policía, había una carpeta a mi nombre en el cual pues había información de mi mujer y un hijo. Después me parece, si fue ayer, en OK Diario ya salía directamente nombre y apellidos míos, David José Mañas, los nombres y apellidos de mi exmujer y los nombres y apellidos de mi hijo menor de edad. ¿Y por qué cree usted, insisto, por qué cree usted que le estaban haciendo ese seguimiento y le habían hecho esa investigación, ese espionaje a usted, a su exmujer, no sé con qué criterio, ahora no lo dice usted, y a su hijo, que además es un adolescente? No estamos hablando de un chico que pudiera estar por ahí haciendo cosas extravagantes. Mire, pues todo lo que pueda decir son conjeturas, o sea, sí. La actividad que se lleva a cabo desde el sindicato pues es pública, pues un espionaje a la labor que estamos haciendo, pues supongo que se habrá detectado multitud de reuniones diarias, contactos con todo tipo de personas, con todo tipo de sindicatos, con políticos, con periodistas, muchísimas horas de trabajo y la verdad es que nada me se puede haber sacado de ahí. Lo que ignoro es qué pinta mi exmujer por aquí en medio y mi hijo menor de edad. No lo sé, supongo que si esto existe, yo no desconozco el contenido de esta carpeta que va a mi nombre y que contiene información sobre estas dos personas más, ¿qué datos, qué tipo de datos hay en esta carpeta? Yo considero que es gravísimo ya el mero hecho de seguir a alguien, o concretamente un dirigente sindical. Supongo que es por la actividad que se desarrolla en el sindicato. No creo que haya nada más que eso, porque el Sindicato de Policías de Cataluña siempre se ha caracterizado por la estricta neutralidad
neutralidad que se presupone o se exige a cualquier policía del mundo. Nosotros, como representantes de los policías, pues compartimos, como no puede ser de otra manera, esa estricta y escrupulosa neutralidad en todos los conflictos políticos o de cualquier otro tipo. ¿Cuántos Mossos están afiliados a su sindicato, el Sindicato Policial de Cataluña, señor José Mañas? No llega a 5.000. No llegamos a 5.000. 5.000. Usted cuando dice la posición independiente... No llegamos a 5.000, sí. Cuando habla de la posición independiente de este sindicato, ¿se refiere a que es un sindicato que no está sujeto a consideraciones políticas, a presiones políticas del consejero de Interior? ¿Es usted independentista? ¿Está a favor de la independencia? Lo que yo sea, tanto da. O sea, como todos los compañeros del Cuerpo de Mossos de Escuadra, ellos, como todo el mundo, tendrá su ideología política, pero cuando estás trabajando tienes que ser escrupulosamente neutral. Lo que sea yo a nivel personal o lo que deje de ser, eso tanto da. Lo que pasa es que cuando estás trabajando, pues eres policía, y la labor de la policía es cumplir y hacer cumplir la ley y velar por los derechos y libertades de los ciudadanos. Todo lo que no sea eso ya no es trabajo policial. Será o cualquier otra cosa que la podemos calificar de cualquier otra manera, pero trabajo policial no lo es. Pero entonces, ¿qué cree usted que puede molestar a los mandos de los Mossos el trabajo que usted hace en ese sindicato? Pues supongo que sí, porque muchas veces, bastante a menudo le hemos llevado a la contraria. Todos son suposiciones, yo no sé exactamente lo que molesta, pero supongo que es el posicionamiento del sindicato respecto a todo. Siempre hemos dicho que nos dejen al margen de los conflictos políticos, que no tenemos nada que ver con los conflictos políticos y que la policía, repito, es lo que he dicho antes, la policía no somos la milicia ni el ejército de nadie, somos unos funcionarios públicos que velamos por el cumplimiento de la ley. Punto. No hay nada más en este trabajo. ¿Ha presentado usted ya la denuncia? Supongo que tiene que haber molestado a alguien. Le pregunto, ¿ha presentado la denuncia ya? Sí, esta mañana a las 10 ha entrado la denuncia. También el abogado del sindicato, el señor don José María Fuster Fabra, también salió una noticia el viernes que también fue objeto de seguimientos y de fotografías, parece ser, que también está contenido en otra carpeta, también presentó la denuncia en su momento. Estamos delante de un caso, pues que personas relacionadas con el sindicato, supongo que si esto tira para adelante la investigación que tendría que haber detrás de estas querellas, pues saldremos de dudas todos, ¿no? Y yo quiero que me den una explicación del por qué me seguían, me investigaban a mí y sobre todo por qué a mi hijo. O sea, ¿qué pinta mi hijo en medio de todo esto? ¿Y qué tipo de información querían buscar? Y si la encuentran, ¿para qué la querían usar? ¿Y qué medios han empleado, qué recursos públicos para hacer este seguimiento de su persona, de su hijo, de su mujer? Públicos. Claro. Estamos hablando de recursos públicos, policiales, estamos en alerta 4 de nivel yihadista, supongo que todos los recursos son pocos, ¿no? para luchar y para trabajar en este ámbito. No sé por qué, quién decidió que se tenían que retirar estos recursos públicos para hacer el trabajo, que realmente pues tendrían que estar para investigar a mí o a un chaval de 15 años. Bueno, pues señor Mañas, gracias. Vamos a ver en qué concluye esta investigación y esa denuncia. David José Mañas, secretario general del Sindicato de Policías de Cataluña. Gracias y buenas noches. Hay otra persona, Antonio, que también ha presentado querella ayer por el mismo motivo, que es el expresidente de la Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch, que también fue objeto que ha sido objeto de seguimiento durante cerca de 2 años. No solamente su vida privada, que también, sino su vida patrimonial, su vida, por supuesto, pública, con el único objetivo de menoscabar su honestidad en base a que era el presidente de una sociedad que era crítica con el nacionalismo y con el independentismo, ¿no? Yo he hablado esta misma tarde, hace un ratillo con él, y me decía que él sospechaba que en algún momento había tenido alguna interferencia en el teléfono, pero que en ningún caso podía llegar a pensar que se le estaba, por parte de los Mossos, ojo, como si fuera la policía política de un régimen... Fátima, ¿pero quién ordena esas investigaciones? ¿Se sabe quién ordena es lo que se va a investigar ahora? Pero en la Audiencia Nacional, que era el máximo responsable. Desde luego no había intervención judicial. De los Mossos, pero sobre los Mossos estaba el director de la policía, estaba el consejero Forn, que está en prisión. En el caso de los Mossos, yo del sindicato policial tengo bastante claro por qué les investigaron. ¿Por qué?
Es muy sencillo. Este sindicato pidió a sus afiliados que se cumpliera la Constitución y que se cumplieran las leyes judiciales. Y lo pidió por escrito. Entonces les estaban investigando porque los veían como el enemigo. Es más, hay un niño de 15 mozos, años. Bueno, eso ya es excederse. Supongo que estaban buscando algún tipo de punto débil sobre el investigado, que Sí, es, pero que te es el pones secretario de los a mozos, investigar y a escuchar y lo escuchas todo, lo investigas todo, claro. Para hacer Pero luego estaban su guerra sucia. Y lo que estaban buscando los mozos seguramente es intentar descubrir algún agente que pudiera colaborar con la Policía Nacional y con la Guardia Civil dando información. Lo veo clarísimo y sobre todo el motivo principal era ese. Este sindicato pidió que se cumpliera la ley y a sus afiliados les dijo, si un juez ordena algo, tenemos que cumplirlo. Con todo, de verdad que lo más importante es saber quién dio la orden de ese espionaje y de dónde salieron los fondos para hacer esa investigación. Los agentes, pasa que la pieza está secreta y es muy difícil enterarnos de momento de todo lo que está ocurriendo, pero hay muchos mozos y muchos de ellos de escala básica, como los que iban a destruir esos papeles, que se les ha tomado declaración y que esa obviamente es la principal pregunta. ¿A usted quién le dijo? Asuntos Internos ha investigado ya 200 de ellos. Pero si se va a saber todo, por eso está la pieza cerrada, para que caiga hasta el último pez gordo. Si el problema que tiene el horizonte judicial de la mayoría de los miembros del gobierno de la Generalitat, que el del exilio, que no está en el exilio, está de vacaciones en Bruselas, el de la cárcel y los que están aquí ahora, que prometieron ser buenos ante el juez y han sacado los pies del tiesto durante la campaña todo lo que han podido, tienen muchos problemas por delante, porque estas órdenes salen de dentro de un gobierno y de un gobierno que trabajaba conjuntamente, que se ha visto de la libreta del otro, que esto es un poco de Pepe Gotera y Otilio, o sea, montas un conciliábulo y lo dejas todo por escrito para que se entere el juez, que yo es que hay cosas que me admiran, ¿no? Estos son el motor económico de España y los más espabilados de todos, por eso se quieren ir, ¿no? Para dejar de cargar con rémoras, pero vamos, han hecho una revolución de Mortadelo y Filemón, ¿no? Entonces, el juez tiene ahora mismo aluvión. Lo que pasa es que esa instrucción va a llevar años, a lo mejor 2 años, a lo mejor 3 años de instrucción, porque es que tienen que tirar de muchísimos hilos. Sí, pero antes, José Luis Pérez, vamos a contar que hoy la madre de la menor de edad de Aranda de Duero, que presuntamente fue agredida sexualmente por 3 jugadores del equipo de fútbol local, ha declarado hoy ante el juez y ha confirmado, lógicamente, lo que su hija denunció en su día. Y no consintió en absoluto, no hubo consentimiento por su parte. Es por tanto un día muy importante en la instrucción que investiga este caso, porque declara la madre de la menor, que fue quien denunció inicialmente ese presunto abuso sexual cometido por los 3 jugadores de la Arandina, que, recuerdo, están en prisión provisional porque la juez instructora de momento concede toda credibilidad, verosimilitud a esa versión, tanto de la madre como de la presunta víctima. La madre efectivamente se ha ratificado punto por punto en esa primera declaración que supuso la denuncia. ¿Y qué es lo que ha dicho? Vamos a ver cuáles han sido los momentos clave de esa declaración de la madre ante la juez. Dice que fue su hija quien le confesó lo sucedido. Recordarán que la primera versión era que la propia madre, revisando el teléfono móvil de la menor, se dio cuenta de que había algunos mensajes, de que había incluso algunos sonidos que podían indicar que estábamos ante una agresión sexual. De hecho, ella habla de relaciones que fueron forzadas. También hay un informe forense que parece dar credibilidad a esa versión de que hubo violencia, lo cual supondría un agravante, porque en cualquier caso, al tratarse de una menor de 16 años, estaríamos ante un delito de abusos sexuales. Recuerdo que en la reforma del Código Penal del año 2015 se elevó esa especial protección de los 13 a los 16 años y, por tanto, estaríamos ya ante ese delito de abusos sexuales, que sería agravado como agresión sexual en el caso de que se demostrara que hubo violencia, que las relaciones fueron forzadas, como también sería un agravante el hecho de que participaran más de 2, y en esta ocasión 2 personas, y en esta ocasión son 3 los acusados. Eso también sería un agravante, como lo sería el hecho de la existencia de imágenes de esa agresión. La madre hoy no ha confirmado que exista ese vídeo, del que también se habló en un primer momento de la agresión, de los abusos sexuales, aunque ella sí habla de la existencia de algunos sonidos del momento.
Esta es la madre de la víctima en el momento de acudir a declarar. Insisto, los 3 jugadores, el portero y los 2 delanteros, están todavía en prisión provisional después de que la juez también les tomara declaración y de estudiar los informes forenses. Bueno, y además hoy hemos conocido un dato del Instituto de Medicina Legal de Granada que pone de manifiesto cómo en 5 años ha habido 45 casos de violación por burundanga. Burundanga es esa droga que se echa a las personas para anularlas desde el punto de vista cognitivo. 45 casos solo en la provincia de Granada, en un lustro, en los últimos 5 años. Y eso hablando, como estamos hablando, de una droga que es muy difícil de detectar. Esa es una cosa, porque yo creo que es muy importante decirla aquí, de verdad. Cuando hay una violación por burundanga, o sea, cuando hay un abuso por burundanga sin violación, se considera solamente abuso, porque no hay agresión, porque no hay violencia. Y eso es una de las cosas que debemos perseguir para que se cambie, porque cuando no hay voluntad, no hay violencia, se supone, porque no es necesaria ejercerla. Y resulta que eso está contemplado de una manera que, perdóname que te haya interrumpido, pero creo que es muy importante que se sepa para combatirlo. Ha sido una interrupción muy pertinente y de hecho lo que vamos a tratar de explicar ahora, entre otras cosas, es cómo hay que actuar ante la sospecha, efectivamente, de que se ha podido someter a una violación utilizando burundanga. ¿Qué dice la policía, qué dicen los expertos que hay que hacer en ese caso? Porque evidentemente, como bien apuntabas, estamos ante una droga que tiene estos efectos: la anulación de la voluntad, la amnesia, cierta sensación de desinhibición y también la falta de resistencia, a lo que hay que sumar lo que decíamos, que es una droga muy difícil de detectar, y por eso es importante actuar de esta manera, que es como aconseja la policía, y hacerlo en las primeras horas. Denunciar en la medida de lo posible, de manera inmediata, no cambiarse de ropa, no lavarse y tener en cuenta que el rastro en el organismo de esa droga, del burundanga, desaparece muy rápido, desaparece en 6 horas. Y dices bien, por ejemplo, tenemos otro caso ahora, muy mediático, en el que se investiga el uso del burundanga, como es lo que pudieron hacer los jóvenes conocidos como La Manada, a los que se investiga y se ha juzgado en Pamplona, y que también pudieron cometer otra agresión sexual utilizando burundanga en Pozoblanco. En este caso, hoy mismo, el fiscal que les acusa dice que va a ser muy difícil poder probar el uso de esta sustancia en esa agresión. Desaparece, no hay restos, no deja rastros. Nada, no deja rastros y anula la voluntad por completo. Era un mito lo de la burundanga. Sí, Yo ya lo ves. en televisión hace unos 10 años y nos encargaron a varios redactores intentar conseguir burundanga, porque empezaba a sonar asociado a inmigrantes que venían de Colombia, de estos lugares donde se utilizaba, y era un mito que no aparecía por ningún sitio. Pero sin embargo, en los últimos años ya hay constancia, las autoridades lo han certificado que se está usando. Desconozco el motivo de por qué ahora, pero sí que es cierto que al principio se daba por descartado. Eso es muy importante, ¿eh? La diferencia entre abuso sexual o agresión sexual, porque implica una diferencia de pena de cárcel. Es delictivo, evidentemente el delito es mucho mayor. Muchísimo mayor. Si hay una agresión que un abuso. Y es terrible, porque claro, una mujer con la voluntad anulada no puede resistirse. Y además no tiene que resistirse para que eso sea agresión. O sea, la violencia, es muy difícil decir, aquí no ha habido violencia. Si alguien de pronto llega y dice, quédate quieta que te voy a matar, ¿hay violencia o no hay violencia? Es que, totalmente. Claro. Bueno, vamos a ir repasando los periódicos y vamos comentando las portadas. Luego también hablaremos de Villar, que ayer pasó por la cadena COPE por el partidazo. El presidente, o yo no sé, hay que presentarle como presidente o expresidente. O expresidente. Es expresidente de la Federación. El Consejo Superior de Deportes lo destituyó. Lo destituyó, pero él sigue autoproclamándose presidente de la Federación. Incluso va a la ciudad del fútbol y entra allí. No puede usar su despacho, pero entra. Pero él no es presidente. Comentaremos algunas de las declaraciones que hizo en el partidazo de COPE. Portada de ABC dedicada a Inés Arrimadas. Inés Arrimadas puede ser la ganadora de los comicios de pasado mañana, del jueves, en Cataluña. Y lleva portada ABC una entrevista con ella, la candidata de Ciudadanos, en la que, entre otras cosas, Inés Arrimadas dice: tenemos la oportunidad histórica de ganar al separatismo. Y es verdad, es una oportunidad histórica, lo comentábamos al comienzo del programa, y las oportunidades hay que aprovecharlas para luego no lamentarnos. O sea, todos aquellos que han llenado las calles y plazas de Barcelona en esas manifestaciones multitudinarias, alguna cercana al 1.000.000 de personas, no puede quedarse en su casa el día 21. Si realmente está a favor de la unidad constitucional de España y está a favor de recuperar la convivencia en Cataluña y recuperar, por cierto, también todos
la situación económica de normalidad que se ha vivido siempre y que ahora está perjudicada notablemente por esta aventura secesionista, tiene que votar el próximo jueves, tiene que salir a la calle y votar y llenar las urnas con sus votos para realmente derrotar al separatismo. Y esa es una oportunidad. También dice la líder de Ciudadanos que rechaza que Iceta sea el voto útil y advierte de que pactar con Esquerra significaría eternizar el proceso separatista. Eso es lo que ella pone de manifiesto. En la portada 2 de ABC también se ocupa el periódico de las elecciones y comenta en el titular destacado: un puñado de votos pueden decidir el futuro de Cataluña. Mañana se celebran unas atípicas elecciones autonómicas. O sea, un puñado de votos, fíjense ustedes. Claro, es que los sondeos en las encuestas y los expertos en demoscopia dicen, no, está a favor, en fin, por un puñado de votos sí, puede ganar el independentismo porque está al borde de la mayoría absoluta. Hay otros que consideran que no, que la sorpresa la puede dar el constitucionalismo, con Inés Arrimadas ganando las elecciones en votos, pero probablemente también en escaños a Esquerra Republicana de Cataluña, y la suma de Ciudadanos más el PSC más el PP podría acercarse por la ponderación de la Lidón, que como sabemos se prima las zonas rurales, que son más independentistas, pero sí que en votos podría hacerlo. Es importantísimo lo que está haciendo Inés Arrimadas. En la entrevista que publicamos mañana, antes de venir, lo he espiado un poco, es una entrevista de Sábado Sostres, da un dato que yo no lo recordaba así, y es Inés Arrimadas se trasladó a vivir a Cataluña en el año 2008, hace muy poco tiempo, es decir, que no es ni lo que decían las charnegos despectivamente de hijos de inmigrantes nacidos allí, ni tan siquiera de Nación Jerez de la Frontera, y hace poco tiempo que está en Cataluña, y de ahí también el odio que le tienen algunos nacionalistas con Z, porque la ven como una extraña, y es un gran mérito. Una porvenir, es un gran mérito el que ha llegado a Cataluña, que quiere comer la tostada, y se la va a comer. Que hace 9 años que vive en Cataluña nada más, y ha sido capaz de liderar un movimiento que puede ser el más votado en las elecciones a la Generalitat de Cataluña. Votos tenían tres escaños hace es increíble. 4 o 5 años y desde el 2015 son mayoría, quiero decir, mayoría en el de la oposición, ¿no? O sea, todo lo que pierde el PSC, los Ciudadanos, y es que es lógico, todo el cinturón rojo. Cuando el PSC coge la deriva soberanista y se preocupa más de la C que de la S, pues los que estaban más preocupados de la S buscan quien les dé cobijo. No nos olvidemos que cuando surge Ciudadanos, surge como una fuerza socialdemócrata, que el año pasado, no sé quién fue el lumbrera, que dejando ahora mismo todo el espacio en la socialdemocracia que está dejando el PSOE, sobre todo cuando le dio a Pedro por irse de las manos de Podemos, decidió dejar de ser socialdemócrata y apuntarse a los liberales. Pero bueno, eso es estrategia errónea de Ciudadanos, allá ellos. Pero lo que está claro es que en Cataluña todo el centro izquierda, todos los barrios obreros, todo el voto, y ese sí que es un voto que no tiene ningún problema, que aunque sea de Jerez, porque la mitad de ellos, pues, sus padres vienen de allí, luego ellos mismos vienen de allí, entonces no tiene ningún problema porque son catalanes nacidos en Cataluña pero con ascendentes del resto de España, o incluso catalanes que residen en Cataluña pero que han nacido en el resto de España. Es que lo que se produce es esa polarización del voto, ¿no? Van aumentando en votos los partidos más transversales y los partidos más tradicionales van poco a poco estancándose, que es lo que hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? El ascenso de partidos como Ciudadanos a este lado del constitucionalismo y el ascenso de partidos como Esquerra al otro lado, mientras que los tradicionales como Convergencia, que ha pasado por 9 nomenclaturas diferentes en los últimos años... Por no tener ni nombre. No, efectivamente, va poco a poco escorándose. Pero eso tiene mucho que ver con la corrupción, eran unas siglas, unas siglas tóxicas. Vamos a hacer la penúltima pausa de la noche y luego ya repasamos el resto de periódicos. Comentamos esas declaraciones de Villar y, por cierto, también hablaremos de cómo el próximo año, ese inminente 2018, lo daremos a la vuelta de la esquina, va a ser un año muy importante en el que los reyes eméritos van a tener un protagonismo también importante. Don Juan Carlos y doña Sofía cumplen 80 años y la Casa Real está preparando actividades que van a resalzar sin duda alguna la personalidad de estos reyes eméritos que han jugado un papel importantísimo, extraordinario, fundamental, decisivo en algunos momentos en la historia, en la reciente historia democrática de España. Así que estamos de vuelta enseguida y contamos eso y más cosas. Bueno, vamos a ver, que seguimos con las portadas. Estábamos en ABC. ABC, además de los titulares relativos a Cataluña, a las elecciones, también destaca el caso del mundo futbolístico de Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, que quiere al parecer fichar el Barça, y dice ABC que el Barça se ha metido en otro lío por el fichaje de Griezmann.
El Atlético, que avaló el traspaso, denuncia ante la FIFA los contactos con el jugador a mitad de temporada. Habla también en unas declaraciones de José Luis Bonet, que como saben ustedes es el presidente de Freixenet. Y Bonet dice que confía en que los catalanes se dejen de ensoñaciones el próximo jueves. A ver en qué acaba la cosa. Y hombre, y un acuerdo muy importante, Fátima, tú que entiendes de la cosa económica. Gobierno y agentes sociales han pactado subir un 31% el salario mínimo en esta legislatura. Significa que de aquí al 2020 el salario salario mínimo interprofesional va a pasar de 700 y pico euros que está ahora mismo a 850 en 2020. 14 pagas. Con 14 pagas. Es un gran acuerdo. Es importante porque solamente el año que viene ya va a afectar, para los presupuestos del año que viene ya va a afectar a 530.000 personas, con lo cual es verdad que además durante la crisis una de las que más se han resentido son precisamente los salarios. Y no, una vez que ha empezado la recuperación no se ha notado en paralelo esa recuperación de salarios, con lo cual es importante en este momento que se produzca esa subida del salario mínimo. Todavía estamos muy lejos, he de deciros, del salario mínimo de los luxemburgueses, que tienen creo que 2.000 euros, o de alemanes, franceses, holandeses, que tienen de en torno a 1.500. 1.500. Pero sí que es verdad que es la senda el buen camino. Y de hecho, si no hubiéramos tenido todo este tema de las elecciones, hoy se hubiera ocupado más portadas, porque es un acuerdo con los sindicatos, el primero que se toma mucho tiempo con los sindicatos. De todas formas está en todas las portadas, te cuento que... Y es verdad que es importante porque refleja además otro momento económico en el que estamos. Ahora lo único que falta es que tengamos presupuestos y que se puedan presupuestar, claro. No, es un gran acuerdo de la ministra Báñez con los agentes sociales, tanto sindicatos como empresarios, que evidentemente es para felicitarles a todos. Bueno, dice por cierto todo el mundo sobre esto, el gobierno consigue un acuerdo para subir el salario mínimo un 4%, ya lo adelantaba ayer Rajoy, y son las elecciones catalanas. Miren ustedes por dónde el mundo nos avanza algunas de las intenciones que tienen los separatistas de Esquerra para la jornada electoral. Destaca una frase de alguien que dice dentro de Esquerra: si la mesa electoral no se aclara con el recuento, nosotros haremos que cuadre. O sea que ellos van a meter mano ahí para manipular lo que haga falta. Hasta el extremo de que, por ejemplo, dicen en esas declaraciones que ellos han grabado o cogido de gente de Esquerra, en esas instrucciones a los apoderados, si en una papeleta pone Arrimadas guapa, ese es un voto nulo. Pero si en esa otra papeleta pone libertad presos políticos, hay que defender la validez de esa igual papeleta. de nulo, no se puede tener una papeleta, no se pueden trucar las elecciones. Bueno, pues ellos quieren que esa papeleta, la que puede beneficiarles a ellos, sirva, y la que tenga que ver con el ciudadano. En realidad ninguna de las dos es nula, y llevo 20 años siendo... No se puede escribir sobre una papeleta. Espera, ¿no son nulas ninguna de las dos? Un minutito. Si se tacha, se marca, se altera el orden, tal, la papeleta es nula. Pero si en la papeleta viene algún comentario, una flor, un corazón, incluso un subrayado, donde no haya dudas de la intención del votante, la papeleta es válida. Llevo 1000 años contando votos. Entonces, en ese sentido, serían válidas las dos. Tanto la que ponga Arrimadas guapa como libertad presos políticos. Si se quita un nombre, si se hace un tal... En el momento que no esté clara... ¿Se puede poner un eslogan político en una papeleta? Sí, da igual si el eslogan político, libertad presos políticos, pero lo pones así en un letrerillo, pero no has tocado la votación... Yo en este caso pelearía que no fuera, porque no me interesa que esa papeleta, porque ahí los interventores peleamos cada uno las nuestras y no pelea las de otros, ahí que las pelee el otro interventor, que para eso está, ¿no? Claro, pero eso es lo que Pero lo que dice el librito, que se le da un librito pequeñito a los presidentes de mesa, que son los que deciden... Martu, es que justamente lo que están diciendo claro, que los interventores defiendan sus Pero eso lo hacen... Claro, pero precisamente... Que rechacen la de Arrimadas, pero que peleen por la suya. Pero por eso yo os digo, para salir de dudas, son válidas las dos, porque ninguna de las dos se pone en duda la intención del votante. De hecho, es válida, por ejemplo, si tú metes dos papeletas del mismo partido. Se cuenta solo uno, pero, ¿sabes? En el sobre metes dos papeletas del PSOE. Pues es una para el PSOE y la otra la tiras y no pasa nada. En cambio, si metes una del PSOE y otra del PP, pues es nulo, porque no se sabe la voluntad del votante. Tú por el otro, pero todo esto le dan un librito al presidente de mesa, que además ahí en la ley... Ya, pero tú has dicho algo que es muy importante, que es exactamente eso. Has dicho, cada uno defiende sus papeletas. Cuando tú vas de interventor, vas de interventor de tu partido.
Más de interventor de tu partido. Supongo que habrá muy pocos casos. Pero luego hay un presidente. Mucha gente que se juega en estas elecciones. Ciudadanos temiéndose esto ha previsto un dispositivo especial que va a ser itinerante y que va a pasar por la mayoría de los colegios electorales con voluntarios de Ciudadanos para controlar qué es lo que está pasando con las papeletas, para controlar qué papeletas se admiten y cuál no, precisamente para evitar que... Pero bueno, esto se hace siempre, en todas las mesas está el presidente y los dos vocales, que eso va por ley. Y esos son los que tienen en realidad la tarea del recuento y el presidente es el que decide lo que vale y lo que no vale. Y luego están los representantes de la administración que están en todos los colegios, que están revisando que todo esté bien y pasando los datos cada hora. Pero además de eso, los partidos políticos mandamos a las mesas interventores y mandamos a los colegios apoderados. O sea, ahí hay más gente que en la guerra. Yo lo digo yo, en los recuentos... Hay posibilidades de alterar el resultado. Es imposible. Y luego cada representante de un partido se lleva una copia del acta de su mesa. Yo, que he sido jefe de colegio un montón de años, me he esperado hasta la última mesa para llevarme las copias de todas las mesas del colegio y las he llevado a mi agrupación. Mi agrupación por la noche tenía las actas de todos los colegios electorales para poder revisarlas. Chamartín. Aunque aquí nadie hace trampas. La foto de portada es para Inés Arrimadas y para Albert Rivera. Arrimadas, lista para dar la campanada, es el titular de esa foto. Y luego también El Mundo lleva un reportaje sobre cómo es el plan del CNI, de los servicios de información, para blindar el 21 de diciembre ante los ciberataques que puedan llegar. La principal amenaza es que traten de alterar los datos provisionales para deslegitimar el resultado definitivo de las urnas. Y es verdad, hay una preocupación por esa historia. A ver cómo se puede evitar para que nadie luego ponga en cuestión el resultado, si no les conviene a aquellos que siempre están en esa tesitura. Y nos referimos en este caso al sector separatista. El País destaca que Ciudadanos y Esquerra llegan a las urnas en lucha por la victoria. Sánchez afirma que el bloque constitucional tiene la obligación de entenderse. Pedro Sánchez, en el sentido, creemos que ha dicho lo que tiene que decir en estos casos. Efectivamente. Diga, si suman, tienen que entenderse. Aquí no hay excusa ni justificación alguna que lo impida, ¿no? Puigdemont y Junqueras confirman su rivalidad en el sector independentista y 15.000 policías han sido movilizados para vigilar mañana la jornada electoral. La foto de portada es la de una de las pintadas que el separatismo ha hecho en Lleida, en este caso, en Lérida, contra los partidos constitucionalistas. Concluye en Cataluña una campaña electoral turbulenta. Y también se hace eco el País del salario mínimo, que va a subir el 20% en 3 años y va a alcanzar los 850 euros. Comenta este periódico también: los alcaldes de Podemos afrontan la contestación interna, las ciudades más importantes sufren una inestabilidad crónica, y estamos refiriéndonos a, claro, Madrid, Barcelona y Valencia, nos está gobernando. Yo tengo dudas de que todo esto luego les pase factura, porque a veces leen las encuestas y parece que están haciendo una gestión brillante y muy positiva. Y la realidad, vamos, si hablas con la mayoría de la gente, no es así. Pero bueno, aquí ya no sabe uno a qué carta jugar, ¿verdad? No, pero porque es una cosa emocional, que es lo que hemos estado hablando desde el principio. Es una pero cosa la gente tiene que empezar ya a olvidarse de la emoción y pensar con el corazón, pero con la cartera también. Sí, pero lo que pasa es que esto es un tema que no tendría explicación de otro modo, y lo estábamos diciendo antes en una de las pausas de la publicidad. Aquí hay mucha gente que sigue diciendo, no, España nos roba, hay presos políticos, hay una serie de cosas que ya está claro que eso no es así, y se lo siguen comprando y vendiendo. Pero Marta Rovira el otro día estaba con ese discurso constantemente. Pero si lo peor es lo que estábamos comentando. Para convencer del sí al Brexit en el Reino Unido se decía que ganarían 350 millones de libras a la semana. Y hoy su periódico, el Financial Times, que no lo digo yo, ya dice que están perdiendo del orden de 340 millones a la semana. Esto es lo que hay, quiero decir, la mentira y la emoción y tal y cual dura 10 minutos, pero la realidad es larga, casi eterna. Pero aquí Martu se está viendo antes de las elecciones, o sea, que quiero decir que como se está viendo antes de que ellos decidan, tendría que incidir en su voto. Que tienen los datos encima de la mesa y que ya deberían estar... Contrastados, además, datos contrastados como el de las empresas, que es innegable. Oye, datos que además continúan, porque el paro, sigue continuando el goteo de empresas que se va, sigue continuando, no se consigue parar. Nada. Y mientras dure esta inestabilidad seguirá continuando, y si hay repetición de elecciones, esperemos que no, continuará hasta abril,
por lo menos. Entonces, ¿Quién va a hacer nuevas inversiones en un terreno con una inestabilidad como la que tiene ahora mismo Cataluña? Es que es absurdo. O sea, cualquier empresario, cualquier fondo de inversión, cualquiera que no sé, si quieres hacer una fábrica, ampliarla, lo que sea, en este contexto, el dinero es miedoso para eso. El dinero tiene miedo y la inestabilidad es lo peor que puede haber para atraer inversión. Sin embargo, esto no lo ven, no lo quieren ver, dicen que es mentira, que los impuestos, incluso están diciendo que las cifras que se están publicando de cambios que son falsas. No, y que las empresas han ido por los gobiernos centrales del registro mercantil. Y a las empresas les han obligado a irse, ojo, porque yo he Eso es lo que han dicho, que se les han obligado a irse a las empresas. Bueno, La Razón lleva aportada la palabra más coreada en los momentos previos al referéndum ilegal del 1 de octubre, votaremos. Y en este caso, claro que sí, votaré, ahora sí, porque ahora es la ley la que está amparando estas elecciones. La participación en los indecisos van a ser clave para el cambio en Cataluña. Participación e indecisos, a más votación. Y dado que hay entre un 20 y un 30% de indecisos, esos son los que pueden decantar el fiel de la balanza hacia un bloque u otro. Los constitucionalistas acarician el vuelco con una victoria de Arrimadas y el soberanismo aspira a mantener la mayoría pese a la división interna. Y también comenta La Razón algo que ayer hablábamos con María de Cospedal, que es la apelación que ha hecho el Partido Popular al voto útil, dado que el trasvase de voto del PP a Ciudadanos en circunscripciones como por ejemplo Gerona y Lérida, también en Tarragona, puede acabar beneficiando por los restos a la CUP y hacer que los independentistas sumen los 68 escaños necesarios para gobernar. Ese último escaño que se está disputando en Gerona, en Tarragona y en Lérida podría beneficiar a Puigdemont o en este caso a la CUP si no va al PP, que es el único partido constitucionalista que podría llevárselo, en este caso, según los estudios que han hecho, lógicamente, con los restos. La CUP, que por cierto, el jueves lo confirmaremos. Carlos Riera ha hecho esta noche unas declaraciones. O sea, no beneficiaría para nada que fuera al PSC no o a necesitan mayoría en las urnas, que necesitan mayoría en las calles, con lo cual ya empezamos bien este proceso electoral. Hombre, quieren mambo. Quieren mambo. Eso es lo que acaba de decir Carlos Riera esta noche. O sea, quieren mambo. Sobre el crimen de odio de Zaragoza, que parece que se ha olvidado de momento, siguen publicándose cosas y dice La Razón que los testigos han corroborado que Rodrigo Lanza mató a su víctima por llevar tirantes con la bandera de España. O sea, que no hubo otra causa, justificación, motivo que no fuera el que llevara los tirantes con los colores de la bandera de España. Eso es lo que propició que este sujeto por la espalda le golpeara letalmente. Voy con La Vanguardia. A ver, último esfuerzo para romper el empate entre bloques, ha titulado La Vanguardia. Cataluña cierra una campaña dividida y tensa que augura una gran participación. Los vetos entre partidos apuntan a un Parlamento muy difícil de gobernar. También lleva aportada La Vanguardia el acuerdo histórico de ese salario mínimo que va a subir hasta los 850 euros de aquí al 2020. Acuerdo de sindicatos, patronal y el gobierno, lógicamente. Y Esquerra Republicana de Cataluña refuerza el mensaje de la represión con un acto ante la cárcel. Puigdemont dice que la falta de neutralidad del Estado en campaña afectará al resultado. Es que Esquerra ha venido a la cárcel de Extremera, al Secarral, ahí a hacer montar el sainete. Como habéis titulado, creo una vez, el sainete de Esquerra, ¿no? Sí, independentista. Y mientras tanto también dice que Rajoy se vuelca a fondo en el tramo final en apoyo de Albiol y Arrimadas trata de arañar votos a Iceta, que se reivindica como presidente de consenso. Y los periódicos económicos, Expansión, Atlántida recurre a Abertis para sortear el veto del gobierno. La italiana plantea que sea la OPADA española la que pida permiso a Fomento y Energía. Eso sigue todavía ahí enredado, desde el punto de vista jurídico. 6 escenarios para el día después, es un reportaje de Expansión en referencia a las elecciones y también habla de la subida del rating de España que está pendiente de esas elecciones. En función del resultado subirá o no, tendremos más credibilidad y también más solvencia. Y Pun Roma y el holding de la familia Gallardo salen de Cataluña. Mira, es que siguen saliendo. Claro, todos los días. Pun Roma es una empresa de textil, ¿no? Sí. Y el holding de la familia Gallardo. La familia Gallardo es estuvieron a punto de comprar el Grupo Z. La familia Gallardo estaba relacionada con Pronovias, ¿no? Me parece también. O sea, que está. ¿Gallardo? ¿Están a Gallardo? Sí, pero estos yo creo que se refieren a que le llamaban el chatarrero, que tiene una industria siderúrgica y que estuvo a punto de comprar incluso el Grupo Z en Susana Gallardo Cataluña. Es la mujer. La exmujer del Palachi, ¿no? De Palachi. Por lo tanto, también estaba ahí en el... Y ella además es uno de los pilares de ese grupo, de ese holding, de la familia. Voy con 5 días. Los auditores de la Unión Europea cuestionan la labor de la Junta que liquidó el Banco Popular. El Tribunal de Cuentas denuncia la escasa calidad de los planes de intervención de la Junta Única de Resolución.
Iberia y Renfe pelean por los viajes de Navidad con un incremento de las ofertas baratas. Y fíjate, es curioso, pero me fijo y los periódicos económicos que poquito hablan de lo del salario mínimo. Están en los grandes expresos europeos y menos en la cosa de... Es verdad que había sido... bolsillo, que es lo más importante. Pues sí, me sorprende, ¿no? Nosotros. Sí, en el caso del Economista sí, le toca el gordo de Navidad y habla de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en la reunión celebrada con los sindicatos. Ya habla de le toca el gordo de Navidad porque ese es un acuerdo, claro, de verdad, en Navidad magnífico. Y Fomento que desbloquea todas las obras del AVE paradas. Logra acuerdos con ACS, Isolus, Corsan, Acciona, Consa y Ferrovial por 940 millones. También es una buena noticia porque eso es empleo. Mucha gente, eso además, es empleo, claro. O sea que son noticias de economía que les invitamos a que ustedes puedan leer en las próximas horas. Si quieren entrar en la página web de COPE, a esta hora van a ver esa foto del acuerdo por el salario mínimo. El Gobierno aprueba subir el salario mínimo a 850 euros en 2020 con el acuerdo de sindicatos y patronal. Sobre la parte deportiva habla de Griezmann. El Atlético de Madrid ha denunciado al Barcelona ante la FIFA por contactar con Griezmann. Y esta noticia que la verdad que ayer se comentó en muchos medios, resulta que la chica que había denunciado a 10 jóvenes por abusos sexuales en Pontevedra ha admitido ante la Guardia Civil que es que había mentido, que se lo había inventado todo. Es tremendo, ¿eh? Y le hace un flaco favor. Qué daño a aquellas otras mujeres agredidas sexualmente. Hace mucho daño. Pero dejadme que diga ahí otra vez que es una cosa muy importante, que cuando hablan de denuncias falsas, y muchas veces en Twitter, y las denuncias falsas, hay un porcentaje mínimo, bajísimo, meramente testimonial, es un 0,04%. O sea que es que no es prácticamente nada. Es verdad que hay un caso y hay que ir contra él, pero de una manera total y absoluta. Pero esa denuncia falsa que llega a los medios de comunicación y que luego se demuestra como falsa, aunque sea un porcentaje muy pequeño, hace muchísimo daño. Hace muchísimo daño, pero sobre todo hay que insistir en que esto pasa muy pocas veces, es muy testimonial. Oye, si queréis decirme algo sobre Villar, hacedlo ahora o callad para siempre. 29 años es demasiado tiempo para estar dirigiendo Villar anoche en el gran negocio de Hombre, y sobre COPE. todo que es que está siendo investigado por malversación, por corrupción, por prevaricación, en fin, ¿no? Escúchale y verás lo que decía anoche en COPE. Siempre que ha habido elecciones me han presentado acciones judiciales, me quieren quitar porque no me pueden ganar electoralmente. Fíjate de qué forma quiere eludir sus responsabilidades jurídicas. Aquí lo que encuentras son los 40 penales. Los 40 millones de euros que no... Soy presidente de la Federación. Estoy suspendido por un órgano administrativo perteneciente al Consejo Superior de Deportes. Cuando estamos en el periodo electoral me han presentado acciones criminales. Como no me pueden ganar electoralmente, aprovechan situaciones y utilizan a los tribunales para desgastarme. Y dijo que también las elecciones que él ganó en la Federación se ganaron correctamente. No se ha comprado ningún voto. Hay por ahí grabaciones que parece que no confirman esto que el señor Villar dijo en COPE anoche, en el partidazo. Vean. Usted defiende que las elecciones fueron limpias. Yo defiendo que las elecciones se ganaron correctamente. No se ha comprado ningún voto. No se ha comprado ningún voto. Yo he sido elegido. Y algunos quieren entrar ahora por la puerta de atrás, con un voto de censura. Pues ya lo veis, vamos a ver cómo queda. Oye, por cierto, la amenaza de que España pueda quedarse fuera del Mundial no es baladí. Y no es todo apunta que es él el que... Aquí hay que tomarse en serio las cosas. Y además España ahora mismo en el concierto internacional no goza de un prestigio y de una influencia notable. Sobre todo que Italia está deseando. No, ya ha dicho el presidente de la FIFA, Infantino es de origen italiano, pero es suizo, y ha dicho, dice, hombre, esto de clasificarse para el Mundial hay que ganárselo en el terreno de juego, no en los despachos. Dice, entonces ha descartado que Italia pueda ir ya al Mundial, eso está claro. Parece que no va a ir, de ninguna de las maneras. Pero que España pueda quedarse apartada si este señor enreda o alguien enreda por ahí, oye, y no convencen a aquellos que tiene que convencer, pues esa es una posibilidad, que no hay que descartar tampoco. Vamos a ver en qué queda la cosa. Bueno, va a ser un año muy importante el 2018 para los reyes eméritos. Cumplen 80 años y la Casa Real no quieren que pasen inadvertidos. Nos parece muy oportuno, ¿verdad? Y muy indicado y acertado que se le dé un protagonismo especial a los reyes eméritos, ¿no? Hubo un episodio en junio cuando se celebraron los 40 años de democracia en la que no fue invitado el rey a esos actos de celebración
y en los que él de alguna manera estaba disgustado, o eso transmitió a sus allegados. Es verdad que Zarzuela en el momento de la abdicación intentó apartarlo un poco, sobre todo pues para promover también la acción de Felipe VI. Y no le quitara protagonismo. Y no quitara protagonismo, pero sobre todo yo creo que se ha ido restableciendo un poco la figura del rey emérito, sobre todo después de la sentencia del caso Noos y de que la infanta Cristina finalmente pues no fuera condenada por ello, ¿no? Y desde entonces hay que decir que es que el rey no ha dejado tampoco de participar en actos, es que ha hecho 8 viajes oficiales, algunos es verdad que de carácter cultural, pero ha habido otros de carácter político. Estuvo en la firma del Tratado de Paz de Colombia, ha estado en los funerales de Fidel, estuvo también, en fin, ha hecho viajes y ha estado en 80 actos oficiales, con lo cual yo creo que está bien que se les dé un poco pues el protagonismo que merecen, ¿no? Bueno, pues os despido a vosotros porque yo tengo todavía que quedarme aquí un ratito más con ustedes. ¿Predios patrios estos días de Navidad o se queda por aquí? Yo me voy fuera, con lo cual no me vais a ver en unos días. O sea, que te quitas de en medio. Me quito de en medio. En Navidad y Año Nuevo. Ya está la vuelta, hasta el año que viene no te vemos. Hasta 2018, que va a ser un año buenísimo para todos. Buenísimo, esperamos que sea muy bueno para todos. Muy tranquilo. Yo siempre digo lo mismo, que sea un año muy bueno de salud y trabajo, ya está. Lo demás ya vendrá. Javier Chicote, gracias también a ti. Igualmente. Buenas noches y buenas noches también a Fátima y a Marta. Vosotros os quedáis por aquí, ¿no? Nosotros estaremos por aquí. Esta semana hay que estar, ¿no? Hay que estar, hay que perderse. Yo no me voy a estar a los Reyes. No se puede no de estar. todos modos, a 2018 no hace falta ver. Ha sido tan malísimo, tan 17, malísimo, ¿no? El 2017, que a poco que se esfuerce, poco, 2018 ya va a ir bien. Sí, eso desde ya va luego. Desde luego. Bueno, esta semana vamos a estar todos pendientes claro, de lo único. De lo único. Pero esperemos que la semana siguiente también pensemos en algo más o no. Por supuesto que sí. Complicado. Señores, estamos de vuelta enseguida, no se vayan. Hasta ahora mismo. Tiempo de contraportada en el Cascabel. Tiempo para que conozcan ustedes qué va a ser hoy noticia. Susana Ollero, ¿qué noticias vamos a seguir en las próximas horas? Pues vamos a comenzar en Cataluña con esa jornada de reflexión un tanto atípica, porque tenemos por un lado a uno de los candidatos como Oriol Junqueras en prisión preventiva y a otro como Carles Puigdemont alojado en Bruselas, justo antes de ese jueves, ese 21 de diciembre de las elecciones catalanas. Bueno, pues en Luxemburgo el Tribunal de Justicia también de la Unión Europea se pronunciará sobre la actividad de Uber, después de que una asociación de taxistas de Barcelona haya denunciado a esa empresa estadounidense por supuesta competencia desleal. ¿Debe considerarse Uber como un servicio de transporte o de la sociedad de la información? Veremos mañana, bueno, en unas horas. Y por último, verá a la luz también una nueva campaña de la DGT sobre los riesgos de conducir después de haber consumido alcohol y otras drogas. El spot está protagonizado por un recluso que ha cumplido condena por haber matado a una persona mientras conducía ebrio. Así que creemos que es una campaña muy necesaria, Antonio, además en estas fechas, porque hay mucha gente que va a viajar por carretera. Por supuesto que sí, siempre es necesario. Recordar cómo ha concluido el barómetro, la pregunta que hemos planteado esta noche. Bueno, pues recuerdo que estábamos preguntando durante toda la noche a nuestros espectadores si creen que esas elecciones que se van a celebrar el próximo jueves en Cataluña van a solucionar la crisis independentista. Nuestra audiencia ha hablado y nos ha dicho que la va a solucionar en un 43,6%, mientras que la mayoría, un 56,4%, nos han dicho que no creen que estas elecciones vayan a poner fin a la crisis. Son pesimistas nuestros espectadores sobre ese particular y razones tienen, lógicamente. Razones tienen. Por prudencia y por hechos hasta ahora, claro que sí. En cualquier caso, saldremos de dudas el próximo día, el día 21 por la noche a esta hora, en ese programa especial que vamos a realizar en 13 desde las 8 menos 5 de la tarde. Antes de que cierren los colegios electorales en Cataluña, estaremos ya aquí, un programa especial para contarles el resultado de las elecciones, la marcha del escrutinio, conoceremos las opiniones de los protagonistas, analizaremos lógicamente los resultados, comentaremos las posibilidades de que haya o no un gobierno de la Generalitat después de esos comicios, de que esto no acabe con la repetición de las elecciones y todo lo que tiene que ver lógicamente con las consecuencias de
del proceso electoral y de los comicios en sí. Todo eso a partir del jueves, evidentemente a las 8 menos 5. Pero mañana volveremos antes, o sea, hoy ya, miércoles estaremos antes con ustedes, a las 10, como siempre, en 13. Gracias por la atención que nos han prestado, que descansen y hasta dentro de un ratito.